Instrumentación para la cromatografía de gases. Integrantes del equipo: Marlene Garduño Cabrera, Paloma Ruiz Maya, Mayra Victoria Cornelio Sánchez, Carolina Cruz Vilches. Mi nombre es Paloma Ruiz Maya, de la carrera en Ingeniería Química, Grupo 401. El tema que se va a exponer es la instrumentación para la cromatografía de gases. Dentro de esta exposición, los temas que se van a explicar es qué es la cromatografía de gases, cuál es su principal objetivo, su aplicación, los tipos de instrumentación para la cromatografía de gases, ventajas y desventajas que esta técnica nos puede ofrecer. La instrumentación para cromatografía de gases es una técnica de separación que permite trabajar con muestras sólidas, líquidas o gaseosas, siempre que éstas sean volátiles y estables para poder trabajar. La separación puede ser de componentes orgánicos e inorgánicos. El objetivo principal de esta técnica es determinar la cantidad de cada compuesto que va a estar presente en la mezcla que vamos a utilizar, es decir, la cuantificación de cada compuesto en la mezcla. Tiene una amplia aplicación a nivel industrial, pues se enfoca a evaluar la pureza de reactivos y productos en una reacción, así como el monitoreo de procesos químicos. Igual en el área de control de calidad, análisis forense, medicina y así entre varias o entre distintas áreas que requieran de una cromatografía de gases. Se encuentra el gas portador. Este tiene dos propósitos. El primero es transportar los componentes de la muestra y el segundo es crear una matriz adecuada para el detector. Hay dos tipos de cromatografía de gases. El sólido es una separación de absorción y desorción y el otro tipo sería el líquido. La ventaja de utilizar esta técnica es una alta resolución. Esto nos dice que puede generar miles de platos teóricos en pocos minutos. Otra ventaja sería la velocidad, donde normalmente el análisis tarda pues aproximadamente 10 minutos, pero pues si se hace a una alta presión, se ha determinado análisis muy complejos en apenas segundos. Una de las razones por las que más se emplea o se usa la cromatografía de gases es por la sensibilidad obtenida. Además de que mide en nanogramos, que es la representación de 10 a la menos 6 gramos. Y pues lo más importante es que sus resultados son cuantitativos y son exactos. Existen igual desventajas, por ejemplo, pues una que sería la manipulación de muestras volátiles. Solamente, como se mencionó en el principio, esta técnica de separación solo permite trabajar con muestras sólidas, líquidas o gaseosas, pero siempre y cuando sean volátiles. Del caso contrario, pues no se podrá hacer la manipulación de aquella muestra. Otra sería que las inyecciones tienen que ser exactas, es decir, no pueden cambiar unas a otras. Para la instrumentación de cromatografía de gases, esta consiste en varios módulos básicos. El primero es que proporciona un gasto o un flujo constante del gas transportador. Esto tiene que ser en una fase móvil. Permite la introducción de vapores de la muestra en la corriente del gas que fluye, así como detectar los componentes de la muestra conforme salen de la columna. Igual, mantener la columna a una temperatura apropiada. Para esto dentro del gas portador y en la cromatografía de gases existe algo que se llama regulador de la presión. Es donde la presión tiene que ser estable y también el flujo tiene que ser estable. Fases en cromatografía. Existen dos tipos de fases, que es la fase móvil y la fase estacionaria.
La fase móvil se representa como un fluido que puede estar en estado líquido, gas y un fluido supercrítico. Y también existe la fase estacionaria, que tiene un cociente cuenta con un área superficial, con un volumen muy elevado, se encuentra en estado sólido y en estado líquido. Proceso cromatográfico. El proceso cromatográfico cuenta con una columna, el cual nos dice que el lecho cromatográfico puede ser abierto, que puede ser una placa, o cerrado, que es una columna. La fase móvil fluye a lo largo del lecho cromatográfico en contacto con la fase estacionaria. En el siguiente paso, la fase móvil fluye arrastrando consigo los solutos. Los solutos se reparten en ambas fases. En el siguiente paso, al alimentar la muestra al sistema, los solutos se reparten entre las dos fases. Las moléculas de soluto en fase estacionaria se estancan. Las moléculas de fase móvil avanzan, como lo vemos en la siguiente imagen. Y después la velocidad del soluto varía inversamente con la afinidad por la fase estacionaria. Después del proceso cromatográfico sigue la separación de solutos, el cual nos dice que los componentes con constantes de reparto diferentes se separan, como lo vemos aquí. Ya después vemos cómo la fase móvil en el tiempo 1, la fase móvil en el tiempo 2, la fase móvil en el tiempo 3, igual que la fase estacionaria en sus 3 tiempos. La fotografía de gases se opera en columna. Se trabaja por elusión. Separa mezclas complejas. Y solutos. Es rápida. Usa poca muestra. Utiliza instrumentación especial y proporciona información cualitativa y cuantitativa. Elusión. La elusión es la muestra que se aplica al principio de la columna. Como una banda fina. Y los solutos se separan en bandas. Ya que estas salen por el final de la columna. Debe contener lo siguiente: debe tener una presión de vapor apreciable a la temperatura de operación,
No debe ser termolábil, que es la formación de derivados. No debe reaccionar con ningún componente del sistema, como es la instrumentación con superficies internas inertes. Hablaremos sobre la instrumentación básica, los elementos de un cromatógrafo. Debe tener un gas acarreador, control de flujo, inyección de muestra, un horno y el siguiente paso es la detección y el registro y proceso. Lo que se muestra en la siguiente figura es un gas de arrastre, lo cual sus requisitos son baja viscosidad, inerte, seguro, alta pureza y económico. Los gases más usados son el hidrógeno, que nos quiere decir que tiene una máxima eficiencia con columnas capilares, el helio, que son sistemas acoplados, y el nitrógeno, que son empacados. También cuenta con un control de flujo, que serían las válvulas, que son las de aguja, que lleva una restricción al flujo, el reguladores de presión, que sería la presión de salida constante, y diferenciales de flujo másico constante, y una aguja de restricción al flujo del cambio de presión. También cuenta con la inyección de muestra, que como podemos ver se muestra la jeringa, la zona calentada, la columna, el gas acarreador. También cuenta con diferentes tipos de columnas, como son las empacadas, que son de baja eficiencia, y las capilares, que son de vidrio, silicio fundido. Al igual que el horno cromatográfico, la temperatura de la columna es un parámetro básico que tiene de mayor temperatura, mayor presión de vapor, análisis más rápido y menor separación. El paso con el que cuenta son los detectores, que tiene el sensor en línea, mide alguna propiedad del eluyente o del soluto, genera una señal eléctrica, la señal es proporcional a la concentración de soluto, a lo cual lleva un registro y proceso, el cual se pueden tomar muchas alternativas, como un registrador, que es costoso y es lento y con pobre calidad de resultados, el integrador, que es basado en los microprocesadores, computadora con tarjetas. De Ingeniería Química del grupo 401. Les voy a explicar sobre los tipos de cromatografía de gases, que se divide en dos: cromatografía de gas sólido, cromatografía de gas líquido, y cada uno se divide en características específicas que lo diferencian de cada uno de ellos. Por ejemplo, la cromatografía de gas sólido, una de sus características es la absorción y la desorción. En la cromatografía de gas líquido, la característica que los define es que la cromatografía es de partición. Otra de las características que lo define es los capilares y los empaquetados. Para una explicación más detallada sobre la cromatografía de gas sólido, les voy a mencionar algunas que son muy importantes. Como ya lo había mencionado antes, la absorción y la desorción son una de las características. Por ejemplo, la absorción es la transferencia selectiva de uno o más componentes presentes en una fase gaseosa. Y la desorción es uno o más componentes de fase líquida que se transfieren selectivamente a la fase gaseosa. Otra de las características es que es una capa de sólido absorbente simple, pues esta se divide en dos: alúmina, sílica o de un sólido poroso, y la otra es el tamiz molecular. Por ejemplo, las empaquetadas, que son películas delgadas sobre un soporte de tierra de diatomeas, y las capilares, que son líquido en la pared interna de una capa de material poroso. Esa es otra de las características de los tipos de cromatografía sólido. La cromatografía de gas líquido tiene algunas características muy importantes, las cuales son: cromatografía de partición. Fe es una sustancia líquida, tiene fines analíticos y de igual forma tiene capilares y empaquetados. Las características de los dos tipos de cromatografía son gases, que pues son líquidos, y sólidos volátiles. Son estables a las temperaturas de trabajo.
no absorbibles por el soporte sólido y son detectables a la salida. Posteriormente les voy a explicar los tipos de columnas. Existen las columnas y fases estacionarias en cromatografía de gases. Estos se dividen en dos tipos de columnas, que son las empaquetadas o también conocidas como columnas de relleno. En estas el material de soporte es sólido y sus características son porosas, son relativamente duros, tienen una elevada superficie específica, técnicamente son estables, son químicamente inertes, es decir, no hay absorción. El tamaño de sus partículas es uniforme y se puede aumentar. Por ejemplo, los soportes más usados son tierra de diatomeas, esferas de vidrio, microbolas de polímeros orgánicos, esferas de teflón y sílices. Después vienen las columnas capilares o también conocidas como tubulares abiertas. Por ejemplo, son ideales para una mayor velocidad de análisis de eficacia, pero solamente son aplicables a muestras pequeñas. Algunas de sus características es que tienen soportes sólidos y son relativamente estables. Pues estas se dividen en WCOT. Estos son tubos capilares que tienen la pared interna recubierta y tienen una fina capa de la fase estacionaria. Otra es el SCOT, que es la pared interna recubierta por un soporte absorbente. Otro de los temas importantes en la cromatografía de gases son los tipos de detectores, pues estos son dispositivos que generan una señal eléctrica y esta es proporcional a la cantidad eluida del analito o de un analito. De acuerdo a su clasificación existen las universales, las selectivas y las específicas, pues las universales generan señal para cualquier sustancia líquida. Los selectivos detectan solamente sustancias con determinadas propiedades físico-químicas. Después vienen las específicas, que son las que detectan sustancias que poseen un determinado elemento o grupo funcional en sus estructuras. En los tipos de detectores existen los de conductividad térmica. Estos se basan en los cambios en la conductividad térmica de la corriente de un gas portador debido a la presencia de las moléculas que existen en el analito. Pues sus características de la conductividad térmica es que responden rápidamente a la concentración del soluto en el gas portador, no son destructivos, y otra característica es que la conductividad térmica del gas portador es más elevada que la mayoría de los compuestos. Y algunas de las características que engloban al detector de conductividad térmica es que tienen una sencillez, constan de un amplio rango lineal, optan por respuestas a todo tipo de compuestos, no son destructivos y tienen una baja sensibilidad. Esto impide que su empleo con columnas capilares debido al pequeño tamaño de muestras. Otro tipo de detector es el detector de ionización de llama. Este es uno de los más empleados, pues forma una llama que quema y ioniza los compuestos separados en la columna. Es insensible a grupos funcionales. Tiene una elevada sensibilidad. Es destructivo y, por ejemplo, tiene una característica que es muy importante en el detector de ionización de llama es que tiene un principio y tiene una selectividad. El principio es la formación de iones. Esto cuando un compuesto se quema en una llama de hidrógeno y oxígeno. Y en selectividad, pues es selectivo para sustancias que contienen uniones carbono-hidrógeno en su estructura química. Después está el detector de captura electrónica. Este se basa en la captura de los electrones libres
Estos son procedentes de la ionización del gas portador y asimismo este va disminuyendo la intensidad de corriente. Y otra de las características que lo diferencia de los demás es que es el más sensible. Los tipos de detectores mencionados antes, la mayoría tienen una alta sensibilidad, pero sin embargo este es el más sensible. Este tipo de detectores no son destructivos y su aplicación principal es para compuestos organoclorados, como por ejemplo lo son los pesticidas y los herbicidas. Mi nombre es Mayra Victoria Cornelio Sánchez y el tema que les voy a exponer son tipos de inyecciones. Los temas a tratar son qué es un puerto de inyección, los sistemas de los puertos de inyecciones, los propósitos de estos y los tipos de inyecciones, entre ellos la inyección de jeringa con válvulas y externas y también las inyecciones en cápsulas capilares. Bueno, comenzamos con el puerto de inyección. El puerto de inyección es la introducción de una muestra donde se vaporizan con mínimos distribuidos al sistema y se transporta a la columna por el gas acarreador. Esto engloba los sistemas de puertos de inyección. Los sistemas de puertos de inyección tienen el propósito de permitir la inyección de una muestra con el cromatógrafo de gases de una forma reproducible y repetible, y la muestra debe ser representativa y sin ningún cambio químico. Posteriormente tenemos los tipos de inyecciones, que en estos tenemos tres: la inyección con jeringa, la inyección con válvulas y los equipos auxiliares externos. Los primeros, en las inyecciones con jeringa tenemos dos, que son inyecciones manuales e inyecciones con automuestrador. Las inyecciones manuales son las que la muestra debe ser inyectada rápidamente para obtener los picos reproducibles y picos delgados y afilados. Las inyecciones deben ser rápidas y consistentes. Si no se tiene una inyección rápida y consistente, los picos tienden a tener esta forma, con muchas curvas. Sin embargo, cuando se tienen picos con inyección rápida, los picos son delgados y definidos. Posteriormente tenemos la inyección con automuestrador. El muestrador automático reproduce las inyecciones y medidas manuales. Los frascos para las muestras con vidrio desechables con tapones de septum son sellados para vapores. El muestrador enjuaga la jeringa con una muestra nueva para lavar las trazas de la muestra anterior y bombea la muestra nueva para humedecer la jeringa y eliminar por completo cualquier burbuja, y toma una cantidad de muestra debida a una precisión y la inyecta en el cromatógrafo de gases. Posteriormente tenemos la inyección con válvulas, que se divide en dos rangos: para las muestras de gases y para válvulas de muestreo con líquidos. Y también tenemos los equipos auxiliares externos. En esto tenemos el AdSpace y purga y trampa. El AdSpace es un tipo de herramienta que se utiliza en los casos de análisis de gases y líquidos y se mejoran eficazmente con el muestreo de cabeza gaseosa por sobreante o AdSpace. Esto quiere decir que AdSpace y muestreo de la cabeza gaseosa es lo mismo. También decimos que esto es válido cuando solo se interesa el vapor sobre la muestra, y como en el caso de los perfumes o los productos alimenticios. Esta técnica se utiliza más en la industria alimenticia. También tenemos que cuando una muestra tenemos un líquido que normalmente requeriría de algún tratamiento antes de la inyección, los picos de los disolventes son mucho más pequeños que los que serían al inyectar una mezcla líquida tal cual. Posteriormente tenemos la purga y trampa, que esta se basa se utiliza para muestras ambientales que se requieren realizar componentes volátiles, y utiliza una combinación de AdSpace. También tenemos que la absorción de trampa y desorción térmica.
Aquí tenemos dos ejemplos del sistema de purga y trampa. Esto es en el estado de purga y este es en el estado de desorción y drenado. Estos dos sistemas son para cromatógrafos de gases. Posteriormente tenemos la inyección en columnas capilares. Esta es necesaria una reducción del volumen de la muestra cuando se trabaja con columnas capilares. Esto se logra mediante un inyector, divisor o inyección de split, donde generalmente se inyecta una muestra de 1 microlitro, pero solo entra al capilar microlitro. La desventaja de este método es que desperdicia una porción significativa de la muestra y esto se realiza un análisis en cantidades pequeñas. Esto es conveniente cuando se trata con cantidades de muestra muy pequeñas o cuando las muestras son de líquidos. Para las muestras que requieren de solvente de inyección sin división, el inyector de Spitz, la muestra completa incluyendo el disolvente, se inyecta en la columna tubular abierta y a través de un vaporizador instantáneo caliente. Como conclusión de los tipos de inyecciones, tenemos que tomar en cuenta qué es lo que vamos a tratar o qué es lo que vamos a inyectar al cromatógrafo, porque si utilizamos los instrumentos inadecuados para un gas o un líquido, esto va a provocar que nuestros resultados sean incorrectos y además tengamos problemas en el análisis. Temas que les voy a explicar son registro y proceso y aplicaciones. En registro y proceso vamos a ver las diferentes alternativas que tenemos para procesar y guardar los archivos que nos arrojen los análisis que hagamos en los cromatógrafos. Y en las aplicaciones vamos a tomar en cuenta análisis cualitativos, análisis cuantitativos y las aplicaciones laborales. Vamos a comenzar con el registro y proceso de los datos. Aquí tenemos diferentes alternativas. Tenemos que podemos hacerlo por medio de un registrador, de un integrador o de una computadora con tarjeta AD. Las desventajas de cada uno es que el registrador es muy costoso y es muy lento y con pobre calidad de los resultados. En el integrador se basa en los primeros microprocesadores, lo cual significa que igual es muy lento para el análisis de datos. Y las computadoras de tarjeta AD permiten optimizar la calidad de los resultados y representarlos cuando se necesite. En las aplicaciones tenemos que tomar en cuenta dos puntos importantes que desempeñan en esta técnica. Lo primero es que la herramienta para realizar operaciones respecto a las separaciones de muestras orgánicas complejas y organometálicas y bioquímicas. Para esto nos sirve la cromatografía de gases. Y el otro punto que tenemos que tomar en cuenta es que este medio nos proporciona un medio para llevar a cabo el análisis. Ahora vamos a ir con las aplicaciones de análisis cualitativo. En el análisis cualitativo tenemos que tomar en cuenta que los cromatogramas se utilizan a menudo como criterios de pureza de compuestos orgánicos y los contaminantes, si están presentes, se manifiestan por la aparición de picos adicionales. Así también, el área de estos picos proporcionan una estimación aproximada del grado de contaminación que tenemos en nuestra muestra. Esta técnica también es muy útil para evaluar la efectividad de los procedimientos de purificación. La cromatografía de gases es un medio excelente para confirmar la presencia o ausencia de un supuesto componente en nuestra mezcla, siempre que se disponga de un patrón. Esto quiere decir que la cromatografía de gases nos sirve para saber qué componentes tenemos en nuestras muestras y así también saber el grado de pureza de estas. Un punto importante en el análisis cualitativo es el índice de retención.
El índice de retención fue propuesto por primera vez por Kovacs en 1958 como un parámetro para identificar solutos a partir de cromatogramas. El índice de retención de un soluto dado puede deducirse del cromatograma de una muestra del soluto y de al menos 2 alcanos normales de cadena lineal que tengan unos tiempos de retención tales que del soluto considerado quede entre los mismos. ¿Esto qué quiere decir? Decimos que los alcanos normales son los patrones en los que se basa la escala del índice de retención. Por definición, el índice de retención para un alcano normal es igual a 100 veces el número de carbonos del compuesto sin considerar el relleno de la columna, la temperatura u otras condiciones de la cromatografía. Es importante subrayar que el índice de retención para un alcano normal es independiente de la temperatura y del relleno de la columna. El sistema de índices de retención tiene la ventaja de basarse en materiales de referencia disponibles y finalmente que cubren un amplio intervalo de puntos de ebullición. Ahora, tenemos en el análisis cuantitativo, se basa en cuánta cantidad tenemos de un compuesto en nuestras muestras. Como sabemos, cualitativo es qué hay y en cuantitativo es cuánto existe en nuestras muestras. Y tenemos que la señal del detector de columna cromatográfica de un sistema gas líquido se ha utilizado generalmente para análisis cuantitativos y semicuantitativos. En condiciones cuidadosamente controladas se consigue una exactitud relativa al 1%. Y esto es como en la mayoría de los instrumentos analíticos, la fiabilidad se relaciona directamente con el control de las variables. Y la exactitud también depende de la naturaleza de la muestra. ¿Esto qué quiere decir? Que si nuestra muestra tiene bastantes componentes problema, tenemos que tomar en cuenta la exactitud de ese sistema o del cromatógrafo que estamos considerando. Ahora, tenemos las aplicaciones laborales. Como bien sabemos, la cromatografía de gases es un sistema que ayuda a determinar varios componentes y separar varios componentes de algunas muestras problema que nosotros introduzcamos al sistema, así como también ayuda a otras ramas de las ciencias laborales que tenemos que tomar en cuenta. No solamente sirve para ingeniería química o para ramas de química. Continuamos con las aplicaciones laborales. Como bien sabemos, la cromatografía de gases sirve para separar sustancias, tanto sea para análisis líquidos o análisis gaseosos. Una de las aplicaciones importantes es en los laboratorios de investigación forenses y criminalística, pues no pueden faltar ahí los cromatógrafos. Otra de las aplicaciones importantes es en el área de la industria farmacéutica, donde se utiliza como una herramienta de análisis de calidad en búsqueda de impurezas en los lotes de medicamentos fabricados. También ayuda a detectar y cuantificar muestras de drogas o permite realizar análisis para comprobar si un atleta está dopado. Sirve para analizar la cantidad de compuestos halogenados en fuentes de agua, asimismo de los suelos, que puede determinarse un nivel de contaminación por pesticidas. Al igual, analiza el perfil ácido gaseoso de muestras de distintos orígenes, ya sea vegetal o animal, y transformando las biomoléculas en derivados volátiles pueden ser estudiados por esta técnica. Así se pueden estudiar el contenido de alcohol, grasas, carbohidratos, aminoácidos, enzimas y ácidos nucleicos. Bueno, como conclusión tenemos que en el registro y proceso
tenemos que elegir la alternativa que a nosotros mejor nos convenga. Entonces, nosotros podemos elegir entre un registrador, un integrador o una computadora con tarjeta AD, teniendo en cuenta las desventajas que tiene cada uno. Y en las aplicaciones, como conclusión tenemos que el criterio de pureza de los compuestos orgánicos y el índice de retención forman un papel importante para el análisis de alcanos normales. Y en el análisis cuantitativo tenemos que tener en cuenta la exactitud que queremos otorgar a nuestras muestras, para así tener una exactitud que dependa de la naturaleza de la muestra. Conclusiones. Recordemos que la cromatografía de gases puede desempeñar dos papeles. El primero como una herramienta para realizar separaciones, ya que esta es una mejor opción para separar muestras de mezclas orgánicas y complejas. La segunda es una herramienta que proporciona un medio para realizar un análisis cualitativo y cuantitativo. Ya mencionamos que el análisis cuantitativo se realiza con alturas de los picos y el cualitativo con el tiempo de retención. La cromatografía de gases es inmejorable cuando se aplica a separar muestras orgánicas, muy limitada cuando se usa con fines cualitativos. Hoy en día se combinan las cualidades para la separación de mezclas de la cromatografía de gases con las propiedades de identificación de otros instrumentos, como son espectrómetros de masas, infrarrojo y resonancia magnética nuclear. La cromatografía de gases es muy popular ya que el tiempo de análisis es breve, gracias a que los picos se registran de una forma automática. Otra ventaja es que se requieren muestras pequeñas y sobre todo permite realizar análisis que son imposibles de realizar de otra manera. La cromatografía de gases es útil en muchos campos de la ciencia y la tecnología, como la industria farmacéutica, cosmética e incluso en la criminología, ya que lo anterior se producen en muchas secreciones producidas por humanos que contienen compuestos orgánicos volátiles. La cromatografía de gases tiene muchas aplicaciones, ya que prácticamente todos los sectores industriales y algunos ejemplos se encuentran en el sector alimenticio, donde se utiliza la técnica para analizar vinos y comprobar que no estén adulterados. En cuanto a las aplicaciones forenses, podemos utilizar la cromatografía de gases. Si por ejemplo contamos con un polvo blanco y sospechamos que es cocaína, para comprobarlo tendríamos que disolverlo en la muestra de algún solvente orgánico. Se puede comparar el tiempo de retención de la muestra con el de un estándar para comprobar si la muestra contiene o no cocaína. También tiene aplicaciones ambientales, como son en analizar el ácido sulfídrico presente en la lluvia ácida. Otro sería los productos azufrados presentes en el petróleo y sus derivados que se oxidan durante el proceso de combustión, convirtiéndose en contaminantes atmosféricos. La cromatografía de gases nos permite cuantificar estos compuestos azufrados. Si acoplamos esta herramienta a la espectrometría de masas, podemos también cuantificarlos. En resumen, es una herramienta analítica que nos permite separar y cuantificar los diferentes componentes presentes en una muestra. También la muestra es inyectada al equipo de cromatografía donde se volatiliza. Después de esto, la muestra es transportada a lo largo de la columna gracias al gas acarreador. Enseguida, los componentes de la muestra se separan dentro de la columna hasta llegar al final de la misma, y al último pasan por un detector que se encarga para medir los diferentes compuestos de medida que van saliendo. Muchas gracias.